La mejor forma de llegar a tu Renault o Nissan es con los planes de Puelo Automotores. Te esperamos en Diagonal Capraro 1362 o en pueloautomotores.com. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a BRC Motor Magazine. Vamos a presentar al invitado del día de hoy, alguien que tiene mucha experiencia en las dos ruedas, casi 50 años arriba de la moto, el señor Jorge Martín. ¿Cómo anda, Jorgito? Hola, Walter, buenas tardes, buenas noches, gracias por tu invitación. ¿Cómo comenzó todo? ¿Desde chiquitito o ya era un poco grande? Y a ver, contame un poquito. Bueno, la pasión por el motocross nace cuando lo vi por primera vez en el Cerro Otto, allá por el año 68, 69, 68 para ser más exacto. Las primeras carreras de motocross en Cerro Otto, bueno, ahí realmente fue donde quedé impactado con ese deporte que ya, como decíamos recién, casi 5 décadas y que lo he convertido en mi profesión. Me acuerdo en la primaria, en la escuela 16, lo tenía de compañero a Miguel Lastra, que era primo de Pichi Carrasquero. Y bueno, realmente ahí empezó algo que es lo que te digo, es la pasión de mi vida, y ha sido muchos años que siempre he estado ahí. ¿En qué moto empezaste a correr? Bueno, empecé con una Gilera 200, una moto que gracias a Juan Carlos de Yurca, que fue la persona que me inició en esto, con esa moto que estaba desarmada, que la tenía Juan Carlos en el taller. Con esa me inicié, que fue en enero del 76, en Colonia, Suiza. Ahí en esa foto junto a Horacio Estrada, que está ahí al lado mío, el 87, Roberto Zimmerman, el salvaje, que está al lado mío, que me está tomando ahí del hombro, Santiago Ruberti, que era nuestro mecánico, y Alejandro, el Pato Zimmerman también, que Alejandro, tengo un gran recuerdo de él. Ya no está con nosotros, pero siempre nos dejó esa pasión junto a su familia, al papá Arturo, ellos claro. Tenían el taller ahí en O'Connor, así que bueno, horas y horas nos pasábamos a la noche ahí trabajando en las motos, tratando de dejarla lista para correr. Arreglarla. Bueno, eso era así en esa época, en los años 70, ¿no? Sí. Bariloche recién comenzaba el motocross, si bien nació en la Angostura, que lo trajo Jean-Pierre desde Bélgica a fines de los 60, pero se desarrolló en Bariloche gracias a Gela Garañán y a Nelo, ¿no? El marido, que eran la agencia Gilera, y ellos junto a Jean-Pierre fueron los que impulsaron la actividad acá en la zona. Las primeras motos, las Gileras, que eran motos de calle, que se convirtieron en motos de motocross. Esa es una Gilera 214 que tenía radiador, si se alcanza a apreciar debajo del tanque de combustible está el radiador de aceite, que era un radiador de Citroën 13B o 12B. Hay una mezcla, ¿verdad? Sí, que ese radiador, bueno, eso era ingeniería de Santiago Ruberti, que era nuestro mecánico, y gracias a ese radiador logramos que el motor se refrigerara mejor, porque si no el problema de las hileras era que la temperatura. Claro, y encima yendo bastante rápido, sí, ¿no? Sí, eran pesadas las motos, y bueno, encima un motor de 4 tiempos. Pensá que en esa época los aceites no eran los fluidos que tenemos ahora de motor y suspensión como teníamos ahora, pero antes no existían los aceites, eran aceites sintéticos, así que toda esa tecnología, todas esas preparaciones y esas cosas que se hacían en la moto, bueno, era realmente para la época era lo que podíamos llegar a hacer, aparte siempre sin recursos, y las ¿no? cosas que salían, ¿no? Porque de una moto de calle en esa época a cortarle el radiador, el tanque de nafta, achicar el asiento, tratar de reforzar los amortiguadores, de mejorar la suspensión adelante, sin guardabarros obviamente, porque si no hacían tope los guardabarros. Y la verdad que con esas gileras, pilotos como Goyito, Gustavo, Claudio Pérez, realmente le hacían bastante carrera a los chilenos, ¿no? Que venían con las motos grandes, Urorta, Erhard Kausel, que venían con las motos importadas, ¿no? Las Montesas, Maico, Husqvarna, que eran ya motos del año en el mundo, ¿no? Sí, y ellos sí. Ya los chilenos ya la tenían, y nosotros teníamos que acá con la gilera y después las anelas también tratar de más o menos ser competitivo, claro. La primera carrera de motocross en Chile se hizo en Osorno y la organizó Jean-Pierre en la Villa Olímpica de Osorno. Eso fue en el año fines de los 60.
Y ahí creció el motocross en Chile también. Es más, la historia de Jean-Pierre es bastante rica, porque Jean-Pierre desembarcó, y Jean-Pierre tiene familiares, o tenía por lo menos en Buenos Aires, que tenían campo, y Jean-Pierre ya sabía de Argentina, pero él ya tenía su mirada puesta en Villa Langostura. Ajá. Así que Jean-Pierre llegó a Estados Unidos en el 60 y creo que fue en el 64, 65, invitado por un americano que era representante de Triumph en Estados Unidos, en California. Lo invitó a Jean-Pierre porque lo había conocido en Europa, en Bélgica. Jean-Pierre fue campeón de trial, no de motocross. Pero bueno, era alguien dentro del ambiente del motocross en Europa, era conocido. Bueno, fue invitado a Estados Unidos y Jean-Pierre se fue con su moto, que la bajó en Virginia, del este, y se cruzó todo Estados Unidos al oeste, a California, en su moto, y después arrancó para acá. O sea que él fue Jean-Pierre. Tiene historia antes de la historia. Sí, no, además Jean-Pierre fue pionero del motocross en Estados Unidos, que hoy es la potencia mundial. Jean-Pierre puso su semilla allá también. Y después comenzó su viaje a Sudamérica. Así que realmente Jean-Pierre es un prócer para nosotros, los que conocemos la historia, y bueno, está bueno que la gente lo conozca. ¿Tuviste algún golpe fuerte? Sí, accidente tuve, bueno, no creo que andando en moto no, tengo varios huesos rotos, clavícula, rodilla, y bueno, el más grave fue cuando tenía 20 años, que fue en Cutralcó, corriendo campeonato argentino, pero eso me pasó porque fui a correr sin dormir. Y no por haber salido de joda, sino porque en esa época, cuando terminé el colegio industrial, trabajé como técnico en la usina, trabajé en la cooperativa de electricidad, trabajé en la usina de Puerto Moreno, y esa noche había trabajado de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, me acuerdo que me pasó a buscar Eduardo Gutiérrez, el Panza, me pasó a buscar y nos fuimos a correr, y bueno, corrí sin dormir, y ahí pasan las cosas que pasan cuando no estás bien con todos los reflejos. No hubo concentración. No sé, choqué. Concentración, digamos, de ir, estar ahí. Y cuando uno está descansado, claro, como en cualquier actividad, y más en un deporte de riesgo como es esto, cuando uno está con todas las pilas, es diferente la reacción, ¿no? Y bueno, el tema que el circuito Cutralcó era un circuito de terreno muy duro, era como correr sobre el asfalto, y en un salto en el aire me choqué con otro piloto, y bueno, con la mala suerte de caer, pegué con la cabeza, partí el casco, tuve 6 horas knockout, me caí a las 4, me partí a las 10 de la noche, y bueno, tuve problema en el ojo izquierdo del golpe, del impacto que me afectó. Pero bueno, eso fue el más grave. Después, bueno, clavícula, rodilla, eso sí, la rodilla también me rompí, eso fue hace 30 años, los ligamentos, que es muy común en motocross la rotura de ligamentos. Pero bueno, igual seguimos. Y bueno, bien. Sí, no, fue grave, pero por lo menos te recuperaste. Hoy que, obviamente que después, en el 99, me convertí en instructor de motocross, fui a Estados Unidos, hice cursos, todo, y bueno, hoy con la técnica... No es que deje de ser peligroso, pero con técnica es otra cosa. Técnica y preparación física, se logra mucho más control de la moto, mucho menor desgaste de energía, más velocidad, todo, pero es técnica. La técnica es fundamental en motocross. Bueno, todo lo que es técnica de conducción en motocross hace que uno logre mayor conexión con la moto, es decir, la moto que uno logre, como te diría, activar algunos sensores que uno cuando no tiene técnica no los activa. Por ejemplo, el sentir la moto, el sentir lo que va a suceder antes que pase. Por ejemplo, ahí estamos en este video con Juanpi Luzardi en el circuito de él. Juanpi fue alumno mío de muy chiquito, empezó a los 7 años conmigo, cuando yo ya me había convertido en instructor, y bueno, por ejemplo, sentir la moto y reaccionar acorde a lo que va a pasar en la moto. Por ejemplo, en motocross es importante la coordinación de la suspensión de la moto con los movimientos del cuerpo, como vemos ahí. Ahí Juanpi estaba saltando sentado para aprovechar el efecto de compresión y expansión de la suspensión para elevarse más. Y bueno, eso es lo que es la técnica, saber bien qué sucede al ingresar a un salto, si abrís todo el acelerador o cortás el acelerador, cómo son las reacciones de la moto, si te vas de punto, te vas para arriba. Todo eso es técnica, que antes era prueba y error. Sí. Entonces ahora cuando doy un curso y un alumno, me voy de punta en un salto, bueno, ¿por qué te fuiste de punta? ¿Y cortaste la acelerador? Sí, corté la acelerador por eso. Bueno, ¿y por qué saliste para arriba? Y porque estaba muy atrás cuando aceleré en la rampa. Entonces, y salí con la moto en una rueda en el aire. Bueno, todas esas cosas que antes no las sabíamos, ahora los pilotos tienen mucho más control. Por ejemplo, el uso de los frenos, lograr ir directo de frenar a acelerar,
Claro. Es el circuito de la cascada. Todo eso es técnica y realmente está bueno aprenderlo de chico. Hoy los pilotos aprenden muchos más jovencitos, ¿no?, que antes, y como hablábamos hoy, antes de comenzar la nota, hoy empiezan muy jovencitos y... Sí, por ahí es demasiado joven. Y también hoy podemos decir que hay mucha información en las redes. Hoy cualquier piloto que tiene un teléfono y entra en Instagram ve técnicas de manejo de los americanos, de los europeos, de todo el mundo, ¿no?, porque hay muchos instructores también. Hablamos del pasado, hablamos un poco del presente. Supongamos que yo quiero hacer un curso de moto, ¿cómo podría hacerlo? ¿Así como estoy? Sí, por supuesto. No. Bueno, para la moto, obviamente que para andar siempre con el equipo, es importante contar con todo el equipo, ¿no? Botas, rodilleras, un buen pantalón de motocross. Los pantalones de hoy son livianitos, en la época que corríamos nosotros. Te voy a contar una historia de los pantalones ahora que me decís. Como te digo, cuando arrancamos, si vos ves la foto esa que estamos con Roberto Zimmerman, con el Pato, estamos todos ahí con Horacio Estrada. Sí. Corríamos con jean, con pantalones, lo que teníamos. ¿Y Borsego? Y Borsego, fíjate ahí. Esa foto ya es la primera, pero después, mirá lo que hacíamos. Le llevábamos al tapicero a Don Galindo los pantalones de estos jeans que estaban ya bastante baqueteados y los forraba con cuero, con corina. Claro. Era hasta lo que era la parte de las piernas, ¿no? Sí, donde había más roce, digamos. Sí, la verdad que quedaban bastante bien y con eso empezamos. Hasta que después, empezaron a llegar los pantalones y había una empresa argentina que empezó a fabricarlos, los pantalones de motocross. Sí. Y bueno, pero al principio era así, forrar esos pantalones con cuero. Bueno, para hacer un curso tenés que tener tu moto, tu equipo y ganas de aprender y mucho combustible. Y sí. Y después, si vemos que andás bien, vas a tener que empezar con la dieta, con el gimnasio. Lo importante en motocross es la preparación física y la dieta es fundamental. No solamente andar bien, sino que la preparación es fundamental. En motocross, esto que es importante saberlo, a diferencia del resto de los deportes motor que se te ocurran, nombrame que quieras, MotoGP, motonáutica, automovilismo, cualquier deporte que vos me digas, el motocross, la diferencia que tiene con el resto de los deportes motor, que es más importante el hombre que la máquina, mucho más importante. ¿Por qué? Porque el motocross es un deporte físico, es mucho más exigencia física que en cualquier otro deporte motor. O sea, el hombre forma parte del conjunto motopiloto, como te decía. En la técnica uno logra coordinar la suspensión de la moto con los movimientos del cuerpo. Por pensar que una pista de motocross arranca la pista estando sana, como quien dice, y termina totalmente dinamitado el circuito por los pozos, canaletas, entonces te va cambiando todo. O sea, no es lo mismo la primera manga que la segunda. Los puntos de frenaje, los lugares donde la suspensión trabaja más o menos, cambia todo. Los saltos se rompen, se hacen canaletas, surcos, la moto sale distinto de un salto que cuando está la rampa está sana. Entonces hay muchas cosas que tenés que estar muy bien preparado físicamente. Hay que tener muchas horas de calidad práctica para llegar a un buen nivel motocross. ¿Y el enduro? El enduro es un deporte apasionante también, es una parte más de este deporte. Tiene sus cosas buenas el enduro en el sentido que, por ahí con el tema de las motos no es tan... Por ejemplo, en motocross, si vas a correr un argentino, tenés que tener una moto del año, ¿no? En ese aspecto es más estricto. Sí, más, como te diría, que más exigente. En cambio, en el enduro puede participar con la moto que tengas. Es más familiar, me parece. Yo lo veo como que alguien que se inicia y quiere correr tiene más posibilidades de correr con la moto que tengas. No importa si es una moto, por ejemplo, si tenés una moto de las chinas, como decimos actualmente, podés correr tranquilamente en enduro, en cualquier categoría, mientras que en motocross no existe la categoría. ¿Los cursos que das vos de motocross me servirían para andar en enduro? Para enduro totalmente, es más, siempre tengo alumnos de enduro, sí, porque la postura en la moto, la posición, el uso de los frenos, la posición de frenar, acelerar, de doblar es exactamente igual. Claro. La única diferencia son los obstáculos. En motocross tenés los saltos, distintos saltos, no saltos elevadores, saltos dobles, mesetas. En cambio en el enduro los obstáculos son otros. Por ejemplo, cruzar un tronco o, por ejemplo, un arroyo, una subida con piedras o una bajada con descensos. O sea, pero la postura en la moto, el uso de las piernas es exactamente igual. La técnica es la misma, sí. Para ir a hacer un fuera de ruta, están en la... Sí.
el asfalto, me voy, quiero ir para allá, voy para allá, ¿también sirve? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, mi sponsor principal es Kawasaki Argentina. Estoy como instructor de la marca y siempre doy clases exclusivas para los usuarios, que son para los viajeros, para los que tienen moto Touring. Sí. En este caso la KLR 650 y la Versys 300 son motos para asfalto tierra, ¿no? Y les enseño las técnicas de conducción básicas en tierra, de cómo controlar la moto en las curvas en la tierra, la postura en doblar en la tierra no es lo mismo que doblar en el asfalto, claro. La posición del cuerpo, después si tienen que, no sé, cruzar por un sector donde hay barro o vadear un arroyo, cómo pararse sobre los pedalines, cómo usar las piernas y no los brazos, y bueno, eso es técnica y se aplica y la verdad que los usuarios se van contentos porque se animan a hacer viajes que por ahí lo tenía medio descartado, decir bueno, voy a utilizar la 40 o voy a ir a lugares donde hay ripio o barro y bueno, con técnicas se animan. No pensaba que íbamos a charlar tanto, ¿no? Charlamos mucho, y contamos poco. Todavía hay mucho para contar, Mucha guitarra. Sí, no, hay mucho de historia y claro, uno que ya tiene los años y todavía se acuerda bastante, está bueno, Pero bueno, es lo que decíamos hoy, es bueno acordarse en vida, por ejemplo, ahora, sí. de la gente que hizo cosas por la actividad, por el lugar de donde uno es. Sí. Así que bueno, por eso estás acá. Es reivindicar un poco, ¿no? Lo que se hizo en Bariloche y lo que hicieron todos los pilotos de acá. Bueno, nombrar sería olvidarme de alguno, pero hubieron muchos pilotos muy buenos que para la época llevaron el motocross bien arriba. Sí, la verdad que sí. Sí. Y Bariloche, como te digo, el motocross en Bariloche es parte como el esquí, como todo lo que tiene Bariloche de lindo, así que tenemos que seguir manteniéndolo arriba y bueno, ojalá podamos algún día traer el mundial de motocross acá, eso sería el sueño. Ojalá. A vos te estoy hablando, a vos que tenés algún poder mágico sobre las decisiones que se pueden tomar. Las fuerzas del cielo, las como fuerzas dice el del presidente, cielo, que nos de ayuden peluca, vamos. Para traer el motocross acá. Sería un golazo. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Un abrazo muy grande a Tim que nos acompañó. Gracias por la invitación, un placer haber compartido estos minutos, Walter. Un placer, realmente un placer. Así que síganos acá en las redes, BRC Motor Magazine y en Facebook BRC Motor M. ¿Sí? Suscríbanse al canal, ver Mix Play y nos vemos la semana que viene con más BRC Motor Magazine. Chau.